Buen día, los saluda el profesor José Carlos y quiero darles la bienvenida a uno de los temas más fundamentales en nuestro quehacer enfermero, que son los diagnósticos de enfermería. Al finalizar este bloque, vas a obtener los conocimientos suficientes para saber qué son los diagnósticos enfermeros, cuáles tipos hay, sus antecedentes históricos, cómo se construyen y cómo los pueden aplicar en la práctica clínica. Así que vamos a tratar nuestro primer punto. ¿Qué son los diagnósticos enfermeros? Podemos entender a los diagnósticos enfermeros como los juicios clínicos que emitimos acerca de las respuestas humanas que tiene una persona, familia o comunidad a los procesos vitales o a los problemas reales o potenciales de salud. Hay que definir aquí otra palabra muy importante para esta conceptualización, lo que es el juicio clínico, que es aquel proceso intelectual que nos lleva a realizar una afirmación acerca de la situación clínica de una persona, familia o comunidad. Es decir, es un razonamiento que nos va a llevar a definir la situación actual que está atravesando una persona. Los diagnósticos de enfermería han ido evolucionando a lo largo de nuestro tiempo y datan desde los tiempos de Florence Nightingale. Vamos a ver algunos antecedentes importantes de estos diagnósticos de enfermería. En el siglo XIX, Nightingale desarrolla los primeros diagnósticos durante la Guerra de Crimea, con el objetivo de mejorar los problemas que presentaban los enfermos en los hospitales. Nightingale diagnosticó el déficit nutricional y otros problemas de salud que presentaban las víctimas de la guerra. Posteriormente, a principio de la década de los 60, Bonnie y Rothberg utilizaron los diagnósticos enfermeros con el fin de plantear las necesidades de contratar más enfermeros en la asistencia a los pacientes crónicos y discapacitados. Plantean también que la enfermería es un proceso cognitivo y que los buenos cuidados son el resultado de un análisis de pensamiento, es decir, de los diagnósticos enfermeros. Más tarde, en los años 60, tenemos que Abdellah, Beland, Martin y Mattini plantearon que los profesionales de enfermería tendrían que identificar y solucionar los problemas específicos del enfermo. Así surgieron los 21 problemas de enfermería, basados en todos aquellos aspectos que hay que identificar y facilitarles para mantener su bienestar. Ellos nos mencionan higiene, ejercicio, alimentación, respiración, emociones, seguridad, entre otros. Estos problemas se recogieron en una guía que las enfermeras utilizarían para identificar y resolver los problemas del paciente. Llegada a la década de 1980, la American Nursing Association aprueba la utilización profesional del término de diagnóstico de enfermería. Seguidamente de este hecho, se organiza en la Escuela Universitaria de San Luis la primera conferencia del Grupo Nacional de Clasificación de los Diagnósticos de Enfermería, conocida por sus siglas NGCND. El motivo de esta conferencia fue consensuar los datos de enfermería que se tenían que introducir en la documentación informatizada, ya que existían problemas de enfermería escritos con terminología médica. En una quinta conferencia se crea la North American Nursing Diagnosis Association, es decir, la NANDA, y establecen las siguientes bases del funcionamiento. Se elabora una estructura organizativa, se establecen los planes de trabajo para el desarrollo y expansión de los diagnósticos de enfermería, se analizan los diferentes niveles de abstracción de las etiquetas, se modifica la terminología y se encarga de dar forma a la primera taxonomía. Gracias a este trabajo, en 1986, en la séptima conferencia, se aprueba la primera taxonomía de la NANDA. Aquí se clasificaron las etiquetas diagnósticas, agrupándolas en función de los 9 patrones de respuesta humana: intercambio, comunicación, relación, valoración, elección, movimiento, percepción, conocimientos y sentimientos. Este trabajo fue avanzando y en Canadá los profesionales de Quebec fueron los primeros en traducir al francés los diagnósticos de enfermería de la NANDA y se constituye un comité para supervisar la traducción de los mismos. Así, de esta forma, Cécile Bouvert crea en 1991 la Asociación Francophone Européenne de Diagnostic, conocida como la AFEDI, en la que participan representantes de Francia, Bélgica,
Suiza, Italia y España. Es la primera organización internacional que reconoce oficialmente la NANDA. Para el año de 1993 se publica por primera vez la taxonomía NANDA en el idioma español. Posteriormente, en una nueva conferencia de la NGCND, se plantea desarrollar una nueva estructura taxonómica que facilitara la incorporación de los diagnósticos de enfermería, y gracias al trabajo de la doctora Marjorie Gordon se constituye la taxonomía número 2 de la NANDA, que es la que manejamos actualmente. Esta taxonomía integra los siguientes elementos. Incorpora 7 ejes, que son las dimensiones de las respuestas humanas que se incluyen en el proceso diagnóstico. Incluye también 13 dominios basados en los patrones funcionales de la doctora Gordon, que van a ser la estructura que va a servir de guía para valorar el bienestar o la normalidad de las funciones y estrategias para mantener el control y fomentar el bienestar en la persona. También plantea una subdivisión en clases. Cada clase se corresponde con un campo concreto del dominio al que pertenece. Un poco después de este hecho, en el año 2002, la NANDA se convierte en una sociedad científica internacional. Regresemos a España. El 3 de septiembre de 2010 se publica el Real Decreto 1093-2010, en el que se aprueba el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del Sistema Nacional de Salud. Este informe establece la obligatoriedad de utilizar los diagnósticos de la taxonomía NANDA. A partir de ese suceso, los diagnósticos de enfermería han sido sujetos a supervisión, llegando así a conformar un elemento fundamental para el establecimiento de un lenguaje profesional. Estos diagnósticos han ido evolucionando con el pasar del tiempo hasta llegar a la forma como los conocemos actualmente. Teniendo esto como base, es momento de descubrir cómo son los diagnósticos de enfermería. Para ello, yo les solicito que vayan abriendo el archivo adjunto que contiene la taxonomía NANDA 2018-2020 que vamos a estar utilizando durante este módulo. Esta taxonomía consta de 244 diagnósticos de enfermería organizados en 13 dominios y 47 clases. Aquí les muestro una pequeña imagen de la versión de la NANDA en inglés. Difiere un poquito de nuestra versión traducida. Ambas contienen elementos fundamentales. Aquí se puede observar la anatomía de un diagnóstico de enfermería, que consta de 5 partes fundamentales: de una etiqueta, de características definitorias, los factores relacionados, la población de riesgo y las condiciones asociadas. La etiqueta es el agente principal del cuidado. Vamos a entenderlo como el problema de salud o la respuesta humana que se está presentando. Las características definitorias son las manifestaciones clínicas del problema, vaya, los signos y síntomas. Los factores relacionados son todas las circunstancias que tienen que ver con el desarrollo de esta respuesta humana. Para entenderlo sería la etiología o las causas del problema. Y también tenemos otros 2 aspectos importantes que nos ayudan a ser más precisos en la construcción de nuestro diagnóstico, que es la población de riesgo. Son los grupos de personas que comparten características que los hace ser más susceptibles a desarrollar un problema de salud o una respuesta humana. Estas características no pueden ser modificadas por el personal de enfermería. Y las condiciones asociadas, que son diagnósticos médicos, procedimientos, aparatos o agentes farmacéuticos que intervienen en el desarrollo de las respuestas humanas o los problemas. Estos no pueden ser modificados independientemente por el personal de enfermería, requieren del apoyo del equipo interdisciplinario. Analicemos un poco más de cerca la parte de la etiqueta diagnóstica, ya que esto puede llegar a ser confuso para quienes son principiantes en el uso de los diagnósticos de enfermería. La etiqueta diagnóstica se compone por 4 unidades más pequeñas, que es la definición. Esta es la descripción del problema o de la respuesta humana. Ella nos va a permitir ser coherentes con la elección de ese diagnóstico. El dominio, que es un nivel abstracto de la taxonomía, nos habla del área de funcionamiento o de la respuesta de la persona. Y la clase, que es un nivel más concreto, identifica los aspectos más específicos del dominio. Y por último tenemos un código de 5 dígitos que nos permite identificar la etiqueta en sistemas electrónicos y digitales.
Ahora ya identificamos todas las partes que integran un diagnóstico, sin embargo hay que razonar un poquito más acerca de su conformación o su estructura. Para ello hay que conocer los tipos de diagnósticos que tenemos a nuestra disposición. El primer tipo son los diagnósticos reales, que son juicios clínicos acerca de las respuestas humanas a los problemas de salud o situaciones de la vida que se están presentando en ese momento. Están conformados por tres estructuras: una etiqueta diagnóstica, seguida de un conector conocido como relacionado con. Luego vienen los factores relacionados, seguido de otro conector conocido como manifestado por, y las características definitorias. Es decir, tienen las tres partes fundamentales de un diagnóstico de enfermería. Nuestro segundo tipo de diagnóstico son los potenciales o de riesgo, que son juicios clínicos ante la susceptibilidad de una persona a desarrollar un problema de salud o una respuesta humana. Estos nada más se estructuran por dos partes: la etiqueta diagnóstica y el factor relacionado. Estos no tienen características definitorias, ya que son situaciones potenciales, es decir, aún no se presentan, aún no existen en nuestra realidad inmediata. Nosotros debemos de trabajar para que no se lleguen a presentar. Y por último, tenemos a los diagnósticos de bienestar o de promoción a la salud. Este tipo se refiere a las motivaciones y deseos que tiene la persona, familia o comunidad. Nada más tiene dos estructuras, que es la etiqueta diagnóstica y las características definitorias. No tiene factores de riesgo, ya que en la realidad este diagnóstico se utiliza para situaciones positivas, donde los pacientes o los sujetos de atención se acercan al profesional de enfermería para mejorar su estado actual. Es decir, son diagnósticos positivos y muestran la forma en la cual la enfermería va a educar o ayudar a la persona a mejorar su estado de salud.